La madrugada del 2 de mayo de 1968 comenzó como cualquier otra en la espesura de la selva vietnamita, pero para dos equipos de fuerzas especiales estadounidenses, cada minuto se convirtió en una condena viviente. 12 hombres, divididos en dos grupos de reconocimiento, habían cruzado sigilosamente kilómetros detrás de las líneas enemigas. Su misión, secreta y arriesgada, jamás debió ser descubierta. Sin embargo, algo falló. Quizás un delator, tal vez una patrulla errante, o simplemente la mala suerte que acompaña a los soldados en tierras ajenas. Lo cierto es que, antes de que el sol terminara de asomar entre las copas de los árboles, el bosque entero retumbaba bajo los disparos de cientos de soldados norvietnamitas avanzando hacia ellos. Las balas cortaban el aire como cuchillas encendidas. Las explosiones estremecían la tierra húmeda, levantando hojas y barro. La posición que los equipos habían elegido para observar al enemigo se había convertido ahora en una trampa mortal. 4 de los estadounidenses ya yacían inmóviles, dispuestos en posiciones grotescas después de intentar desesperadamente frenar aquella arremetida. Los otros 8, esparcidos entre raíces y troncos caídos, luchaban por no perder el conocimiento. Sus cuerpos estaban perforados, debilitados por la pérdida de sangre y el peso del miedo. La munición se agotaba tan rápido como sus fuerzas. A decenas de kilómetros de aquel infierno vegetal, en una base de operaciones avanzada, un joven sargento boina verde llamado Roy abría los ojos con el sobresalto provocado por un estruendo metálico. Corrió hacia la pista sin entender aún qué ocurría. Allí, ante él, 3 helicópteros dañados realizaban aterrizajes de emergencia, algunos casi desintegrándose antes de tocar el suelo. Sus tripulaciones estaban cubiertas de sangre y humo, y los restos de metralla sobresalían de las puertas laterales. Roy había llegado a la base apenas un día antes. Ni siquiera había tenido tiempo para acostumbrarse al olor a combustible quemado. El hambre quedó en un segundo plano. Abandonó la idea del desayuno y corrió hacia los aparatos destrozados. Las hélices aún giraban lentamente, expulsando nubes de polvo rojizo. Preguntó entre gritos y señas si alguien sabía quiénes eran los hombres atrapados bajo fuego enemigo. Cuando escuchó los nombres, sintió un frío punzante recorrerle la espalda. Eran amigos suyos, hermanos de entrenamiento, hombres que habían compartido raciones, risas y silencios de guerra. El sonido grave de unas turbinas rompiendo el ambiente lo obligó a girarse. Uno de los helicópteros, todavía funcional, estaba iniciando su despegue. Era una locura volver al corazón del combate, pero los pilotos estaban decididos a intentarlo de nuevo. Necesitaban entregar municiones a los equipos atrapados. Si la suerte los acompañaba, evacuarlos. Roy no sabía cómo, pero sus piernas se movieron antes que su razón. Vio un botiquín médico en el suelo. Lo tomó. Sin pensarlo 2 veces, saltó dentro del helicóptero en movimiento. Los 2 tripulantes apenas tuvieron tiempo de mirarlo, confundidos, pero no hubo protestas. En ese lugar y en ese momento, cualquier mano extra era bienvenida. Fue solo cuando la selva comenzó a pasar bajo ellos, en una mezcla de verdes intensos y sombras amenazantes, que Roy se dio cuenta de que había cometido una imprudencia colosal. No llevaba su rifle, tampoco su pistola, ni chaleco, ni casco, ni ningún tipo de protección. Tenía consigo únicamente su cuchillo Bowie y el botiquín que acababa de robar impulsivamente del suelo. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. No estaba armado, no estaba preparado. Aún así, sabía que su presencia significaba la única esperanza para los 8 hombres que resistían desesperadamente contra un enemigo que los superaba por cientos. Aquel momento sería recordado años después como el inicio de 6 horas en un infierno que desafiaría todo sentido de supervivencia humana. Pero llegar hasta ese día no había sido fácil para Roy. Su vida, marcada por tragedias y golpes, había comenzado mucho antes de esa misión. Nació el 5 de agosto de 1935 en una pequeña comunidad de Texas. Su padre, enfermo de tuberculosis, falleció cuando Roy tenía apenas 3 años. 3 años después murió también su madre. Así, sin la guía de sus progenitores, él y su hermano menor fueron rechazados por su padrastro y entregados al cuidado de su tío Nicolás, un hombre humilde pero lleno de principios firmes. La familia, orgullosa de sus raíces mexicanas y de su ascendencia yaqui,
Enseñó a Roy un profundo respeto por su identidad, por el trabajo duro y por el valor de la solidaridad. Su abuelo, Salvador, le repetía a menudo una frase que se grabó en su memoria con la fuerza de una promesa eterna. Si alguien necesita ayuda, hijo, lo ayudas. Aquel consejo, simple y poderoso, sería el que impulsaría sus acciones años más tarde en Vietnam. Los tiempos eran duros. La familia no tenía lujos y dependían del trabajo de todos para sobrevivir. Bajo el sol inclemente de los campos de algodón y remolacha, Roy aprendió a endurecer sus manos y su espíritu. Las discusiones entre niños solían resolverse a golpes, y Roy rara vez se echaba atrás. Tenía un temperamento fuerte, pero también un sentido profundo de justicia. Admiraba a los soldados estadounidenses que luchaban en la Segunda Guerra Mundial, especialmente a Audie Murphy, el héroe texano que había demostrado que incluso un muchacho pobre podía convertirse en leyenda. Inspirado por ese ejemplo, Roy se unió a la Guardia Nacional de Texas a los 17 años. Aprendió disciplina, resistencia y el significado de la fraternidad militar. Sin embargo, él soñaba con algo más grande. Quería ser paracaidista. Quería formar parte de esos hombres que descendían del cielo con valentía feroz. Tras 2 años en la Guardia Nacional, se enlistó en el ejército regular, convencido de que allí tendría la oportunidad de cumplir su sueño. Pero no todo salió como esperaba. Su reclutador, más interesado en llenar cupos que en cumplir promesas, lo envió primero a Corea, donde trabajó en la zona desmilitarizada entre norte y sur. La tensión política mundial seguía creciendo. Después del horror de la Segunda Guerra, las potencias se preparaban para nuevos conflictos indirectos. La Guerra Fría extendía su sombra, y Roy fue testigo directo de las cicatrices dejadas por el comunismo en Europa, especialmente durante su misión posterior en Berlín Occidental. A pesar de viajar constantemente y cumplir con su labor militar, nunca perdió de vista su objetivo: obtener sus alas de paracaidista. Al regresar temporalmente a casa, conoció a la mujer que cambiaría su vida, Hilaria, a quien todos llamaban Lala. Se enamoraron rápidamente, y Roy le propuso matrimonio antes de partir hacia un nuevo entrenamiento. A pesar de los obstáculos y de la pérdida de rango por un incidente con un oficial, la suerte finalmente se inclinó a su favor gracias a una oportunidad inesperada: servir como escolta del general William C. Westmoreland, comandante de la 101ª División Aerotransportada. Aquella cercanía le abrió la puerta que tanto había esperado. Meses después, Roy fue aceptado para entrenamiento aéreo y al fin consiguió su brillante insignia plateada de paracaidista. Sin embargo, su vida estaba lejos de estabilizarse. En 1965, cuando el conflicto en Vietnam comenzaba a intensificarse y Estados Unidos enviaba miles de soldados, Roy recibió órdenes de desplegarse como asesor militar. Regresó al sudeste asiático con una profunda sensación de responsabilidad, sin sospechar que la guerra lo marcaría de maneras inimaginables. El horror que encontraría allí, familias aterrorizadas, aldeas destruidas, niños crucificados por guerrillas Vietcong, lo perseguiría incluso en sus sueños. Aquellas imágenes serían cicatrices permanentes en su memoria, recordándole que no todos los enemigos son ejércitos organizados. A veces, el enemigo verdadero es la crueldad humana. Meses después, una trampa explosiva lo dejó inconsciente, destrozó su columna y casi lo privó de la memoria. Los médicos aseguraron que jamás volvería a caminar. Pero Roy, impulsado por su fe, por la promesa silenciosa hacia su familia y por el recuerdo de los horrores que había presenciado, decidió que no se rendiría. No mientras otros seguían luchando. Arrastrándose, sufriendo, cayendo una y otra vez, logró imponerse al destino. Volvió a ponerse de pie. Volvió a correr. Y finalmente logró aprobar el exigente curso de las Fuerzas Especiales, convirtiéndose en un boina verde. Por eso, el 2 de mayo de 1968, mientras el helicóptero se adentraba hacia el infierno, Roy sabía que todo en su vida, cada lágrima, cada pérdida, cada caída, lo había preparado para ese día. Porque 8 hombres lo esperaban. Y él no iba a dejar que murieran solos. La noche había caído por completo sobre el Atlántico, y con ella llegó un silencio inquietante que parecía extenderse desde el horizonte hasta las entrañas de los barcos que navegaban sin saber que se encontraban dentro de una trampa mortal. Las olas seguían el mismo ritmo constante, golpeando suavemente los cascos de acero,
Pero en la mente de los marineros, ese sonido ya no representaba calma. Era un recordatorio de que bajo ellos, oculto en la oscuridad absoluta del océano, se movía un enemigo invisible. Los informes que llegaban a Washington y Nueva York se acumulaban con rapidez alarmante. Cada mensaje recibido desde Europa contenía una misma sombra: barcos civiles desaparecidos, rutas comerciales cortadas, familias enteras sin noticias de los suyos. En los puertos de la costa este, la actividad ya no era bulliciosa, sino tensa. Allí donde antes reinaba el sonido de poleas y cadenas, ahora predominaba el murmullo preocupado de los estibadores y el golpeteo nervioso de los oficiales revisando listas, mapas y códigos de señales. En una sala reservada del Departamento de Marina, el capitán Samuel Raderick examinaba un enorme mapa extendido sobre una mesa de nogal. Sobre el mapa, decenas de alfileres marcaban hundimientos recientes, y sus líneas rojas delineaban rutas que ya no se consideraban seguras. A su lado, un teniente joven, casi tembloroso, repasaba uno por uno los reportes recién llegados desde Halifax. «Otro carguero, señor. Hundido esta madrugada», dijo el teniente, tragando saliva. Testigos afirman que no hubo advertencia previa. Raderick cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Sabía que este día llegaría. La reanudación de la guerra submarina indiscriminada no era solo una estrategia militar de intimidación, era una declaración directa. Nadie estaba a salvo. «Regístrelo», ordenó el capitán con la voz baja pero firme. «Y comuníqueme apenas recibamos confirmación del resto de convoys. No quiero sorpresas esta noche». Mientras la nación intentaba procesar los cambios en el panorama mundial, al otro lado del océano, en un pequeño pueblo costero del sur de Inglaterra, la atmósfera era aún más pesada. La niebla matutina cubría los acantilados como una manta húmeda y fría, y entre los faros del puerto, de vez en cuando se veía la figura solitaria de un pescador rezagado que se resistía a abandonar la rutina de toda su vida. En el muelle, una joven llamada Eleanor Bitford corría de un lado a otro, tratando de averiguar si algún barco había logrado escapar del desastre de la noche anterior. Su prometido, Thomas, trabajaba como operador de radio en un barco correo que había zarpado apenas 48 horas antes. Desde entonces, no había habido más transmisiones. «No pierdas la esperanza, hija», le dijo un viejo marinero con la voz ronca, apoyándose en su bastón. A veces el silencio no significa tragedia. Pero Eleanor conocía los informes. Había aprendido a leer entre líneas, y entendía demasiado bien que los submarinos ya no seguían las antiguas reglas de marinería. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro el miedo le consumía el pecho. Horas más tarde, un barco patrulla inglés llegó al puerto con los restos quemados de un bote salvavidas arrastrado por las olas. Llevaba una placa metálica cuya numeración ya no dejaba lugar a dudas. Eleanor se derrumbó al verla. El silencio se volvió insoportable. Mientras tanto, en el centro de Berlín, un oficial alemán de alto rango revisaba un despacho recién llegado desde la costa occidental del imperio. El mensaje confirmaba el hundimiento de otro barco enemigo, y aunque la operación había sido exitosa desde un punto de vista militar, incluso algunos dentro de las filas alemanas comenzaban a cuestionar la moralidad de tales métodos. El almirante Rolf Eisenberg, hombre imponente y de mirada dura, presionó los dedos contra su frente. Era un estratega inteligente, pero también un hombre que había vivido el mar desde joven, y sabía que la delgada línea entre la victoria y el horror podía quebrarse fácilmente. «¿Cuántos civiles?», preguntó sin levantar la mirada. El mensajero dudó. «Muchos, señor, pero no tenemos cifras exactas todavía». Eisenberg apretó la mandíbula. No esperaba otra cosa, pero escuchar la confirmación lo golpeó igual. Sabía que cada una de esas muertes agitaría más el resentimiento internacional, acercando un conflicto todavía mayor. Esa misma tarde, miles de kilómetros lejos, en una sala modesta en Nueva York, un grupo de periodistas se preparaba para otra edición impresa cargada de titulares tensos, sombras sobre Europa y acusaciones cruzadas. Entre ellos, la reportera Clara Donovan escribía una columna que reflejaba la angustia de la población. Su máquina de escribir resonaba con golpes duros, casi furiosos. Cada frase llevaba no solo la información, sino el clamor de una nación entera tratando de comprender por qué los océanos se habían vuelto campos de batalla nuevamente.
Si la diplomacia ha muerto, escribió Clara, entonces es posible que pronto los hombres deban decidir si mantienen los ojos cerrados o si finalmente se levantan para defender aquellos valores que dicen resguardar. Dejó la hoja a un lado y suspiró largo. Su hermano pequeño trabajaba como asistente en uno de los barcos de suministros que solía cruzar hacia Europa. Temía por él a cada minuto, aunque no lo decía en público. La guerra no solo se vivía en los frentes, sino también en los corazones. En paralelo, al otro lado del Atlántico, en la sede del gobierno estadounidense, el presidente se reunía con su gabinete. La tensión era palpable. Los asesores discutían, algunos pidiendo acción militar inmediata, otros temiendo que cualquier movimiento precipitara una catástrofe aún mayor. Los mapas, los informes, los testimonios de los sobrevivientes, cada elemento parecía empujar en la misma dirección. Señor presidente, dijo un asesor de cabello plateado, hemos agotado todos los canales diplomáticos. ¿No esperará usted que una nación siga tolerando ataques directos contra sus ciudadanos? El presidente no contestó enseguida. Observaba una fotografía enmarcada sobre su escritorio. Un grupo de marineros sonriendo en un puerto soleado antes de partir hacia Europa meses atrás. Muchos de ellos no habían regresado. Aún no quiero que nuestros hijos crucen un océano para entrar en otra guerra, dijo, casi en un murmullo. Pero la realidad golpeó de inmediato. Un oficial de comunicaciones irrumpió en la sala con un telegrama urgente. Su expresión ya anunciaba que no traía buenas noticias. Otro hundimiento, señor. Un barco de pasajeros. El silencio se volvió una pared sólida. ¿Cuántos sobrevivientes?, preguntó el presidente. El oficial bajó la mirada. Muy pocos. Nadie respiró durante varios segundos. Era evidente que los días de neutralidad estaban contados. La pregunta ya no era si, sino cuándo. Mientras la noticia viajaba de ciudad en ciudad, un grupo de los sobrevivientes recién rescatados llegaba a la costa este. Entre ellos estaba un joven mecánico llamado Daniel Arrow. Apenas podía caminar. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban vacíos, como si una parte de sí hubiera quedado en el fondo del mar. Un periodista le preguntó qué había ocurrido. Daniel, con la voz temblorosa, miró al infinito. Nos atacaron, sin aviso. Estábamos desayunando. Solo escuchamos el estruendo. Después vino el agua. Y los gritos. Mucha gente, niños, no tuvieron oportunidad. La nación entera escuchó esas palabras, y algo en el espíritu americano cambió de forma irreversible. Esa noche, millones se sentaron frente a la radio esperando escuchar la voz del presidente. Afuera, las calles estaban casi desiertas, como si todos supieran que ese momento sería recordado por generaciones. Las campanas de algunas iglesias repicaron suavemente, no por celebración, sino por preparación. Algo grande estaba por anunciarse. El presidente habló con serenidad, con tristeza, pero también con una determinación que antes no había mostrado. Sus palabras atravesaron hogares, fábricas, universidades, campos y puertos. La nación, a partir de ese instante, dejó de ser un simple observador. Su destino se había ligado por completo al del mundo en guerra. La tormenta ya no estaba en el horizonte. Había llegado. La mañana siguiente amaneció con un cielo denso y gris, como si incluso el firmamento sintiera el peso de lo que estaba por venir. Las ciudades de la costa este despertaron entre murmullos tensos, rumores que recorrían cafés, fábricas y estaciones de tren. Había llegado la hora que muchos temían y otros consideraban inevitable. Las calles olían a humedad y carbón, pero también a una inquietud colectiva que se deslizaba por cada esquina. En Washington, los jardines frente al Capitolio se llenaron rápidamente. La gente no fue convocada oficialmente, pero era como si una fuerza invisible los hubiera arrastrado allí, obligándolos a estar presentes en ese momento histórico. Veteranos de la guerra anterior, mujeres con pañuelos oscuros, trabajadores portuarios, estudiantes, todos observaban en silencio mientras se instalaba un podio improvisado. A unas calles de distancia, Clara Donovan caminaba con su cuaderno contra el pecho, intentando controlar la respiración. No había dormido. La noticia del hundimiento más reciente, la crudeza del testimonio de los sobrevivientes y la presión de informar de manera justa la tenían al filo del agotamiento emocional. Aún así, sabía que debía estar allí. Su papel,
aunque pequeño, formaba parte de algo inmenso. Pasó entre la multitud con delicadeza hasta encontrar un espacio junto a otros reporteros. Su mirada se cruzó fugazmente con la de un soldado joven, uniformado, que observaba el edificio con expresión de resignación. Parecía no tener más de 20 años. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación, como si ya hubiera aceptado que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A la distancia, las puertas del Capitolio se abrieron, y varias figuras salieron en formación solemne. Entre ellas, el presidente avanzaba con pasos lentos pero firmes. Cada persona en la multitud parecía contener el aliento. Los murmullos se apagaron. Solo se escuchó el viento moviendo suavemente las banderas. El presidente subió al podio. Su postura era recta, pero sus ojos revelaban cansancio. Cuando habló, su voz sonó profunda, casi quebrada por la responsabilidad que cargaba. Ciudadanos, empezó, dejando que el silencio lo rodeara. Nuestro país ha sido paciente. Hemos buscado el diálogo, hemos ofrecido advertencias y hemos mantenido nuestra neutralidad con la esperanza de que prevaleciera la razón. Cada palabra caía como una piedra en un estanque, generando ondas de tensión. Pero los ataques indiscriminados contra nuestros barcos, la pérdida de vidas inocentes, han dejado claro que ya no podemos permanecer al margen. Un murmullo recorrió la multitud, como una respiración colectiva que se soltaba de golpe. No buscamos la guerra, continuó, pero no podemos ignorar la amenaza que se cierne sobre nuestro pueblo, sobre nuestros valores, sobre la libertad de navegar sin miedo en mares que pertenecen a toda la humanidad. Clara escribía sin descanso. Su mano temblaba. Este no era solo un mensaje presidencial, era el anuncio que cambiaría el curso del país. Cuando el discurso terminó, el silencio se transformó en un estruendo de voces. Algunos aplaudían con fervor, otros sollozaban, otros simplemente quedaban inmóviles, digiriendo la verdad. El joven soldado a quien Clara había visto antes observó al presidente con una mezcla de orgullo y fatalidad. Él sabía que pronto estaría en un barco rumbo a un continente en guerra. Esa misma tarde, las oficinas de reclutamiento se llenaron. Filas inmensas se extendieron por cuadras enteras. Hombres de todas las edades se presentaron para enlistarse, algunos movidos por el patriotismo, otros por la rabia, otros simplemente porque sentían que no tenían opción. Algunos llegaban sonriendo, con la arrogancia juvenil que aún no conocía la sangre del campo de batalla. Otros llegaban con pasos pesados, sabiendo demasiado bien lo que significaba tomar un arma. En un pequeño pueblo agrícola del interior, dos hermanos, Andrew y Michael Porter, se preparaban para despedirse. Andrew, el mayor, ya había decidido unirse voluntariamente. Michael, apenas 3 años menor, quería hacer lo mismo, pero su madre lo sujetaba del brazo con los ojos rojos. «Ya perdí a tu padre en la última guerra», susurró, con la voz quebrada. «No quiero perderlos a los dos». Andrew abrazó a su hermano con fuerza. Su voz era suave pero firme. «Quédate. Cuida de ella. Yo volveré. Te lo prometo». Pero ambos sabían que las promesas eran frágiles en tiempos como esos. Mientras tanto, en Europa, los ecos del anuncio estadounidense llegaron a los cuarteles alemanes como un trueno inesperado, aunque no sorprendente. En la base naval donde operaba el almirante Eisenberg, los oficiales leyeron los informes con expresiones tensas. La entrada de un nuevo gigante al conflicto no era una simple complicación, era un desastre estratégico. Eisenberg se encerró en su despacho durante varias horas. Observaba un modelo de un submarino sobre su escritorio, acariciando sus bordes como si fuera una pieza de ajedrez mal posicionada. Había luchado por defender sus tácticas, creyendo que el terror en el mar empujaría al enemigo a negociar. Pero ahora veía con claridad las consecuencias. ¿Hasta dónde hemos llegado?, murmuró, sabiendo que ya era demasiado tarde para retroceder. Al otro lado del canal, en Inglaterra, la joven Eleanor continuaba de duelo, pero algo dentro de ella empezaba a transformarse. Había pasado semanas llorando la muerte de Thomas, pero con la llegada de la noticia estadounidense sintió un cambio en el aire, una esperanza confusa, un presentimiento de que aquello que había destruido tantas vidas quizá, finalmente, sería detenido. Se ofreció como voluntaria en un hospital militar improvisado en la costa. Allí, día tras día,
Atendía a soldados exhaustos, marineros traumatizados y refugiados que llegaban desde áreas devastadas. Descubrió que incluso el dolor podía convertirse en un arma poderosa cuando se usaba para ayudar. En Nueva York, Daniel Arrow, el joven mecánico sobreviviente del ataque, fue convocado por la Marina. Tras su traumática experiencia, muchos creían que no tendría fuerzas para volver al mar. Pero él, con la mirada endurecida por el sufrimiento, aceptó sin dudarlo. «No puedo quedarme mirando», dijo cuando un oficial le preguntó por qué se presentaba. «No después de lo que vi». Fue asignado a un destructor recién botado, el USS Claymore, un buque rápido y preparado para cazar submarinos. Cada noche, Daniel se despertaba empapado en sudor, escuchando en su mente los ecos del hundimiento que lo había marcado para siempre. Pero en la cubierta del Claymore, mientras el barco avanzaba cortando las olas, sentía por primera vez que su miedo podía transformarse en determinación. Las fábricas estadounidenses también despertaron a un nuevo ritmo. El sonido del metal, de las herramientas, de los trenes cargados de suministros resonaba como el pulso de un gigante que acababa de ponerse de pie. Mujeres que antes nunca habían trabajado fuera de casa comenzaban a laborar en talleres mecánicos, en líneas de ensamblaje, en depósitos. No solo era un esfuerzo militar, era una transformación social que redefiniría todo. Clara Donovan, desde su periódico, seguía de cerca estos cambios. Sus artículos se convirtieron en una voz para quienes no podían ser escuchados, para las madres que enviaban a sus hijos al frente, para los marineros que patrullaban aguas peligrosas, para los trabajadores que mantenían a la nación en marcha. Cada noche, antes de irse a dormir, recortaba sus propias columnas y las guardaba en una caja, como si quisiera preservar la memoria de algo extraordinario. Al avanzar la primavera, los barcos estadounidenses comenzaron a cruzar el Atlántico escoltando convoys llenos de suministros esenciales para Europa. El océano se había convertido en un tablero de estrategia gigantesco, donde cada movimiento podía decidir el destino de miles. Los submarinos acechaban, pero ahora se enfrentaban a un enemigo distinto. Destructores más rápidos, patrullas aéreas más precisas, tecnología que cambiaba constantemente. En una de esas travesías, el USS Claymore, con Daniel a bordo, detectó señales de un submarino oculto cerca de las Azores. La tensión en el puente era palpable. El capitán ordenó máxima alerta. Las máquinas del barco vibraban mientras se preparaban para el enfrentamiento. «Contacto a estribor, pasando a profundidad media», informó un operador. Daniel apretó los dientes. Sus manos sudaban. La imagen del agua irrumpiendo en su antigua nave regresó a su mente, pero esta vez no era un espectador indefenso. Esta vez llevaba herramientas, equipo, conocimiento, y algo más fuerte que todo eso, la voluntad de proteger. El Claymore lanzó cargas de profundidad. El estruendo resonó por todo el casco, sacudiendo a los marineros. Por un instante, solo se escuchó el retumbar del metal y el rugido del océano. Luego, un silencio tenso. Y finalmente, una columna de burbujas emergiendo desde las profundidades, seguida de restos que confirmaban el impacto. La tripulación estalló en gritos de alivio y victoria. Daniel miró el mar, respirando tembloroso. No había recuperado el pasado, pero había evitado otro futuro trágico. El conflicto seguiría, pero el equilibrio había cambiado. La guerra estaba lejos de terminar, pero con la entrada de Estados Unidos, una nueva fuerza se había sumado a la lucha. Y aunque el camino sería largo y lleno de heridas, millones de personas en ambos lados del océano sabían que algo fundamental había cambiado para siempre. Y así, en medio del ruido de los motores, los pasos apresurados en los puentes de mando, los telegramas que cruzaban continentes y las lágrimas derramadas en hogares que esperaban noticias, el mundo se preparó para un capítulo decisivo. Uno que, años más tarde, la historia recordaría como el momento en que la oscuridad finalmente encontró resistencia suficiente para comenzar a retroceder.